Bien, el tema a tratar en este vídeo son las aleaciones en ingeniería. Antes de proceder al desarrollo específico del tema, vamos a dar algunos conceptos generales. Una aleación. Una aleación es una combinación de propiedades metálicas que está compuesta de dos o más elementos, de los cuales al menos uno es un metal. Las aleaciones están constituidas por elementos metálicos como hierro, aluminio, cobre, plomo, ejemplos concretos de una amplia gama de metales que se pueden alear. El elemento aliante puede ser no metálico, como fósforo, carbono, silicio, azufre, arsénico. Mayoritariamente las aleaciones son consideradas mezclas al no producirse enlaces estables entre los átomos de los elementos involucrados. Se clasifican teniendo en cuenta el elemento que sea en mayor proporción, aleaciones férricas con mayor proporción de hierro, aleaciones en base cobre, etc. Cuando los aliantes no tienen carácter metálico, suelen hallarse en muy pequeña proporción, mientras que si únicamente se mezclan metales, los aliantes pueden aparecer en proporciones similares. Las aleaciones presentan brillo metálico y alta conductividad eléctrica y térmica, aunque usualmente menor que los metales puros. Las propiedades físicas y químicas son en general similares a los de los metales. Sin embargo, las propiedades mecánicas, tales como dureza, ductibilidad, tenacidad y otras, pueden ser muy diferentes. De ahí el interés que despiertan estos materiales en la industria. Las aleaciones no tienen una temperatura de fusión única, dependiendo de la concentración. Cada metal puro funde a una temperatura, coexistiendo simultáneamente en la fase líquida y fase sólida, como se puede apreciar en los diagramas de fase. Hay ciertas concentraciones específicas de cada aleación, para los cuales la temperatura de fusión se unifica. Esa concentración y la aleación obtenida reciben el nombre de eutéctica y presentan un punto de fusión más bajo que los puntos de fusión de los componentes. Históricamente, la mayoría de las aleaciones se preparaban mezclando los materiales fundidos. Más recientemente, la pulvimetalurgia ha alcanzado gran importancia en la preparación de aleaciones con características especiales. Las ventajas de las aleaciones es que exhiben propiedades de todos los elementos que constituyen. Por ejemplo, estas aleaciones exhiben mejores propiedades térmicas, resistencia a la atracción y una gama más amplia de puntos de fusión. Estas son algunas de las secciones sobre las aleaciones más populares, junto con sus usos y aplicaciones industriales. Por ejemplo, las aleaciones de cobre son usadas con requisitos de baja fricción. El latón es una de las aleaciones de metales populares hechas por cobre y mezclado con zinc. Las válvulas, cierres, rodamientos y engranajes son algunos ejemplos de estas aplicaciones. Por otra parte, el latón es conocido por su carácter reciclable. Otra aleación de cobre común es de bronce, que contiene estaño como constituyente. Además de ser un material popular para las esculturas, bronce también es ampliamente utilizado para la fabricación de ventas de transmisión, de rodamientos, burletes y el automóvil. En las aleaciones de aluminio, por ejemplo, son los materiales más populares que tienen gran importancia en muchos usos industriales, que constan de aluminio, níquel y cobalto. Aleación de acero es una de estas aleaciones y se utilizan en los motores eléctricos, los imanes, sensores y micrófonos. Entre otras aleaciones de aluminio es magnalium, que también se utiliza en muchos automóviles y piezas de aviones. Las aleaciones de hierro, con carbono como componente importante, son ampliamente aceptadas. Hierro forjado, por ejemplo, tiene aplicaciones como la fabricación de puertas y elementos de muebles, como estantes, mesas, escritorios y sillas. El arrabio se utiliza en los altos hornos y las diferentes variedades de fundición se utilizan en las máquinas, herramientas, engranajes, cigüeñales y accesorios de cocina como sartenes. Otras aleaciones metálicas como el estaño se utiliza como componente principal de muchas aleaciones con peltre y soldadura, mientras estaño se utiliza principalmente como material decorativo. La soldadura es un material ampliamente utilizado para la unión de metales para muchas aplicaciones industriales importantes. La plata esterlina es una aleación conocida de plata. Es útil no solo como material de joyería, sino también para la fabricación de instrumentos médicos y musicales. Como ya vimos, las aleaciones son ampliamente usadas en la industria,
por sus muchas propiedades mecánicas y físicas, químicas que éstas tienen al unirse. Los metales y las aleaciones tienen muchas propiedades útiles en ingeniería, por lo cual sus aplicaciones en diseños en este campo están muy generalizadas. El hierro y sus aleaciones en general presentan casi 90% de la producción mundial de los metales, sobre todo por su satisfactoria combinación de resistencia, tenacidad y ductibilidad a costo relativamente bajo, como podemos observar en este cuadro. Cada metal tiene propiedades especiales para los diseños de ingeniería y se usa después de realizar un análisis comparativo de costos con otros metales y materiales. Las aleaciones a base de hierro se llaman aleaciones ferrosas y las que se basan en otros metales se llaman aleaciones no ferrosas. En este vídeo vamos a analizar algunos aspectos de procesamiento, estructura y propiedades de varias aleaciones ferrosas y no ferrosas importantes. Muy bien, revisaremos y nos concentraremos en la producción de hierro y acero. Como vemos, es una aleación la más importante, la que más se usa en ingeniería en industria, porque vimos su bajo costo en esta, como vemos su bajo costo en esta tabla, y porque tiene unas propiedades que son de mucha utilidad. Producción del acero. La mayor parte del hierro se extrae del mineral de hierro en altos hornos muy grandes. En el alto horno, el coque, carbono, actúa como agente reductor para reducir óxidos de hierro, para producir arrabio en bruto, el cual contiene casi 4% de carbono, además de otras impurezas, de acuerdo con la siguiente reacción típica. El arrabio de alto horno se transfiere usualmente en estado líquido a un horno para fabricar acero. Los aceros de carbono simple son en esencia aleaciones de hierro y carbono que contienen hasta 1.2% de carbono aproximadamente. Sin embargo, la mayoría de aceros contienen menos de 0.5% de carbono. La mayoría de aceros se fabrica mediante la oxidación de carbono y otras impurezas de arrabio, hasta que el contenido de carbono en el hierro se reduce al nivel necesario. El procedimiento más común para convertir el arrabio en acero es el procesamiento básico de oxígeno. En dicho proceso, el arrabio y hasta 30% de chatarra de acero se introducen a un convertidor con revestimiento refractorio en forma de barril, en el cual se inserta una lanza de oxígeno. El oxígeno puro proviene de la lanza reacción con el baño líquido para formar óxido de hierro. Enseguida, el carbono del acero reacciona con el óxido de hierro y forma monóxido de carbono. Inmediatamente antes que comience la reacción del oxígeno, se agregan cantidades controladas de fundetes, principalmente cal, que forma escoria. En este proceso, el contenido del acero se puede reducir de manera rápida en casi 22 minutos, al tiempo que se reduce la concentración de impurezas como azufre y fósforo. El acero derretido que viene del convertidor se vierte en moldes estacionarios o se vacía continuamente en largas planchas, de los cuales se cortan periódicamente grandes secciones. Actualmente, casi 96% del acero se vierte de manera continua y casi 4.000 lingotes se funden todavía de manera individual. Sin embargo, casi la mitad del acero en bruto se produce mediante el reciclaje de acero viejo, como la chatarra de automóviles y antiguos aparatos electrodomésticos. Después de ser fundidos, los lingotes se calientan en horno de termodifusión y se laminan en caliente para formar planchas y palanquillas. Como observamos en estas imágenes, esta es la fabricación de acero en un horno básico de oxígeno. Bien, ahora vamos a estudiar las propiedades químicas, físicas y el proceso de cambio de fases que sucede en una aleación hierro-carbono para poder producir el acero en sí, a lo que llamamos esto un sistema hierro-carbono. Las aleaciones de hierro y carbono, que contienen desde una cantidad muy pequeña de carbono, casi 0.03%, hasta 1.2% de carbono, casi de 0.25 a 1% de manganeso y cantidades menores de otros elementos, reciben el nombre de aceros al carbono simples. Sin embargo,
Los aceros al carbono simple se consideran esencialmente como aleaciones binarias de hierro y carbono, es decir, aceros que solamente tienen hierro y carbono en su composición. Bien, veamos qué es un diagrama de fase hierro-carburo de hierro. Las fases presentes en las aleaciones de hierro y carbono enfriadas muy lentamente a diversas temperaturas y con diferentes composiciones de hierro hasta llegar a 6.67% de carbono se muestran en este diagrama de fases de la figura hierro-carburo de hierro. Como vemos aquí, por un lado tenemos la temperatura con 100% de hierro y 0% de carbono hasta llegar a una composición de 6.67 de carbono, a lo que llamamos carburo de hierro. En ciertas condiciones, el carburo de hierro, que se llama cementita, se puede descomponer en fases de hierro y carbono, que son más estables. Sin embargo, el carburo de hierro es muy estable en la mayoría de las condiciones prácticas y por lo tanto se considera como una fase de equilibrio. Bien, como podemos apreciar en la tabla, tenemos por un lado 100% de hierro, 0% de carbono, pero tenemos un intermedio, podríamos decir, con una composición de 6.67 de carbono, a la cual llamamos cementita. Muy bien, en este proceso de diagrama de fases, es decir, la transformación de hierro con carbono para producir acero, tenemos algunas fases sólidas, al cual vamos a mencionar a continuación. Ferrita. Esta fase es una solución sólida intersticial de carbono en una estructura cristalina BCC. Como se indica en esta figura, el carbono es solo ligeramente soluble en ferrita alfa y alcanza una solubilidad de sólidos máxima de 0.02% a 723 grados centígrados. La solubilidad del carbono en ferrita alfa disminuye a 0.05% a 0 centígrados. Sí, como muestra acá la figura, tenemos a una temperatura de 723 grados centígrados y solamente una solubilidad de 0.202%, como lo muestra este gráfico. Austenita. La solución sólida intersticial del carbono en hierro gamma se conoce como el nombre de austenita. La austenita tiene una estructura cristalina CCC y una solubilidad sólida mucho más alta para el carbono que la ferrita alfa. La solubilidad sólida del carbono en la austenita alcanza un máximo de 2.80% a 1148 grados centígrados, como vemos en este gráfico, y disminuye a 0.8% a 723 grados centígrados, como vemos apreciar en este diagrama de fases. Cementita. El compuesto intermetálico carburo de hierro se llama cementita. La cementita tiene límites de solubilidad insignificantes y una composición de 6.67% de carbono y 93.3% de hierro, como mencionábamos antes. La cementita es un compuesto duro y frágil. Ferrita delta. La solución sólida intersticial de carbono con hierro delta se llama ferrita delta. Tiene una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, es decir, BCC, igual que la ferrita delta, pero con un constante de Rey más alta. La solubilidad máxima del carbono en la ferrita es de 0.09% a 1465 grados centígrados, todo indicado en el diagrama de fases. Ahora vamos a ver algunas reacciones que se producen en este diagrama de fases hierro, carburo de hierro o hierro, cementita. Reacción peritéctica. En el punto de reacción peritéctica, el líquido con 0.53% de carbono se combina con ferrita delta de 0.09% de carbono para formar austenita, y de 0.17
de carbono. Esta reacción, que ocurre a 495 grados centígrados, como vemos en el gráfico, puede establecerse en este diagrama de fases. La ferrita delta es una fase de alta temperatura y por lo tanto no se encuentra en los aceros al carbono simples a temperaturas más bajas. Reacción eutéctica. La reacción eutéctica, el líquido de 4.3% forma austenita y de 2.08% de carbono, y el compuesto intermetálico cementita, que contiene 6.67% de carbono. Esta reacción que ocurre a 1148 grados centígrados, como vemos aquí. Reacción eutectoide. En el punto de reacción eutectoide, la austenita sólida de 0.8%, produce en carbono, produce ferrita con 0.02% de carbono, y cementita, que contiene 6.67% de carbono. Esta reacción ocurre a 723 grados centígrados. Entonces, repasando estas tres reacciones principales que se dan en este diagrama de fase, tenemos una reacción peritéctica que se da en una fase de líquido sólida a una fase sólida completamente de austenita. Tenemos la reacción eutéctica, que se da de un líquido a una descomposición de dos fases sólidas. Tenemos la austenita gamma y la cementita, y esto se da a 1425 grados centígrados, como vemos acá, esta línea paralela al porcentaje de peso, y con 4.3% en porcentaje de carbono. Otra reacción importante es la reacción eutectoide, que se da el paso de un sólido, es decir, la austenita gamma, a una pareja de sólidos que son la ferrita alfa y la cementita. Todo esto se da a un porcentaje máximo de 0.8% de carbono y una temperatura de 723 grados centígrados. Bien, ahora vamos a ver lo que son aceros eutectoides. Ya vimos dónde deriva, de qué reacción, a los carbonos simples. Si una muestra de 0.8% de acero eutectoide al carbono simple se calienta a unos 750 grados centígrados y se mantiene así por el tiempo suficiente, su estructura se convertirá en austenita homogénea. Este proceso se conoce como austenitizado. Si después este acero eutectoide se enfría muy lentamente hasta que apenas rebase la temperatura eutectoide, su estructura continuará siendo austenítica, como se indica en esta figura. Si se sigue enfriando hasta la temperatura eutectoide o apenas por abajo de ella, toda la estructura de austenita se transformará en una estructura laminar de placas alternadas de ferrita alfa y cementita, como vimos hace un momento en el diagrama de fases, apenas por abajo de la temperatura eutectoide en el punto B de esta figura, como vemos aquí. La estructura laminar aparecerá como se muestra. Esta estructura eutectoide se llama perlita por su semejanza con la madre perla, debido a que la solubilidad del carbón en la ferrita alfa y la cementita varía muy poco, de 723 grados centígrados hasta la temperatura ambiente. La estructura de perlita se mantiene esencialmente invariable en este intervalo de temperaturas. En esta imagen podemos ver la microestructura de un acero eutectoide enfriado lentamente. La microestructura está formada por perlita eutectoide laminar. La fase que aparece oscura en esta imagen es cementita y la fase blanca es ferrita. Es decir, aquí vemos un proceso de austenita a dos fases sólidas, que son la fase blanca, que es ferrita, como está en la imagen, y la otra, que es cementita. Bien, ahora, aceros al carbono simple hipoeutectoides. Si una muestra de acero al carbono simple con 0.04%, como vemos en la figura, se calienta a casi 900 grados centígrados,
durante suficiente tiempo, su estructura llegará a ser de austenita homogénea. Después, si ese acero se enfría lentamente hasta la temperatura V de este diagrama, casi 775 grados centígrados, la ferrita protectoide sufre una nucleación y crece especialmente en los límites de grano austenítico. Si esta lesión se enfría lentamente, seguirá incrementándose hasta que casi 50% de la austenita se haya transformado. Mientras el acero se enfría de V, como vemos en el gráfico, de V a C, el contenido de carbono de la austenita restante se incrementa de 0.4 a 0.8%. A 723 grados centígrados, si persiste en las condiciones de enfriamiento lento, la austenita restante se transformará isotérmicamente en perlita mediante la reacción eutectoide austenita-ferrita-cementita. La ferrita alfa contenida en la perlita se llama ferrita eutectoide, para distinguirla de la ferrita protectoide, que se forma primero arriba de 723 grados centígrados. Vemos acá la microestructura de acero al carbono simple hipotectoide con 0.35% de carbono, enfriado lentamente a partir de la región austenita. El componente blanco es ferrita protectoide, el componente oscuro es perlita. Bien, seguimos con los componentes microestructurales del acero. Ahora vamos a ver lo que son aceros hipereutectoides. Si una muestra de acero al carbono simple con 1.2% de carbono es calentada a casi 950 grados centígrados y se mantiene así el suficiente tiempo, toda su estructura llegará a estar formada esencialmente por austenita. Después, si este acero se enfría muy lentamente hasta la temperatura B de esta figura, la cementita protectoide empezará a nuclearse y crecerá principalmente otra vez, como hemos visto hace un momento, en los límites de grano de la austenita. Si se sigue enfriando lentamente hasta llegar al punto C, el cual se encuentra apenas arriba de los 723 grados centígrados, se producirá más cementita protectoide, lo que sucederá en las fronteras de grano de la austenita. Si las condiciones próximas al equilibrio se mantienen mediante enfriamiento lento, el contenido general del carbono de la austenita restante en la aleación cambiará de 1.2 a 0.8%. Si el enfriamiento lento continúa hasta 723 grados centígrados o muy ligeramente por debajo de esa temperatura, la austenita restante se transformará en perlita por la reacción eutectoide, según se indica en el punto D de este diagrama. La cementita formada por la reacción eutectoide se llama cementita eutectoide, para distinguirla de la cementita protectoide, que se forma a temperaturas arriba de los 723 grados centígrados. Asimismo, la ferrita formada por la reacción eutectoide se denomina ferrita eutectoide. En este gráfico podemos observar una micrografía óptica de la estructura de un acero hipereutectoide con 1.2% de carbono que fue austenitizada y enfriada lentamente hasta la temperatura ambiente. En esta estructura, la cementita protectoide se muestra como el componente blanco que se ha formado en los límites de grano de la austenita anterior. La estructura restante está formada por perlita laminar gruesa. Ahora, veamos los tratamientos calóricos de aceros al carbono simple. Al modificar la forma en que los aceros al carbono simple son calentados y enfriados, se pueden obtener distintas combinaciones en las propiedades mecánicas de los aceros resultantes. En esta sección examinaremos los cambios estructurales y de propiedades que ocurren durante algunos tratamientos calóricos importantes a los que se someten los aceros al carbono simple. Veamos. Martensita. Formación de martensita, hierro-carbono, como ya hemos visto, mediante el temple instantáneo. Si una muestra de un acero al carbono simple en estado austenítico
se enfría rápidamente hasta la temperatura ambiente mediante la inmersión en agua, su estructura se modificará de austenita a martensita. En los aceros el carbono simple, la martensita es una fase metastable constituida por una solución sólida intersticial de carbono sobresaturada en hierro cúbico centrado o hierro tetragonal centrado. La temperatura en la cual se inicia la transformación de austenita a martensita bajo enfriamiento se conoce como temperatura de inicio martensítico o E con las siglas ms, y la temperatura a la cual finaliza dicha transformación se llama temperatura de acabado martensítico o MF. La temperatura de MS, es decir, de inicio martensítico para aleaciones hierro-carbono, disminuye a medida que el porcentaje en peso de carbono aumenta en estas aleaciones, como podemos ver en este gráfico. También podemos observar este diagrama el efecto del contenido de carbono sobre la temperatura de inicio de la transformación martensítica MS para aleaciones de hierro-carbono. Bien, algunas microestructuras de la martensita. La microestructura de la martensita en acero al carbono simple depende del contenido de carbono presente en el acero. Si el acero contiene menos de 0.6% de carbono, la martensita consiste en dominios de listones con orientaciones diferentes, pero limitadas a través de un dominio entero. La estructura interna de los listones está sumamente distorsionada porque consiste en regiones con altas densidades en las marañas de dislocación. Como vemos en este gráfico A, es una micrografía óptica de martensita de listón en una aleación de hierro 0.2% carbono, mientras que en esta figura B se muestra la subestructura de martensita contenida en esa aleación. A medida que el contenido de carbono de las martensitas se incrementa a más de 0.6%, empieza a formarse un tipo diferente de martensita llamada martensita de placa, por arriba de un 1% de carbono aproximadamente. Las aleaciones hierro-carbono están formadas casi totalmente por martensita de placa. La figura que mostramos aquí a la derecha es una micrografía óptica de martensitas de placa en una aleación, como ya hemos visto, de 1.2% de carbono. La transformación de austenita a martensita en aleaciones hierro-carbono se considera como un proceso sin difusión porque la transformación se produce tan rápidamente que los átomos no tienen tiempo para mezclarse entre sí. No existe una barrera energética de activación térmica que impida la formación de martensita. Se cree también que después de la reacción no se produce cambio alguno en la composición de las fases generatrices y que cada átomo tiende a retener a sus vecinos originales. Las posiciones relativas de los átomos de carbono con respecto a los átomos de hierro en la martensita son las mismas que existían en la austenita. En este gráfico observamos a lo que se llama martensita de placa, que muestra las maclas de transformación fina. Ahora, en las martensitas hierro-carbono, cuyo contenido de carbono es menor de 0.2% de carbono aproximadamente, la austenita se transforma en una estructura de cristales de ferrita alfa cúbica centrada en el cuerpo, BCC. A medida que el contenido de carbono de las aleaciones hierro-cementita se incrementa, las estructuras BCC se distorsionan en una estructura cristalina BCT, tetragonal centrada en el cuerpo. El hueco intersticial más grande de la estructura cristalina CCC del hierro gamma tiene un diámetro de 0.104 nanómetros, mientras que el hueco intersticial más grande en la estructura cúbica centrada en el cuerpo BCC del hierro alfa tiene un diámetro de 0.072 nanómetros. Puesto que el átomo de carbono tiene un diámetro de 0.54 nanómetros, se puede acomodar en la solución sólida intersticial en mayor medida en la red de hierro y cúbicas entre las caras. Cuando las martensitas hierro-carbono con más de 0.2% de carbono aproximadamente se producen por enfriamiento rápido de la austenita, el espaciamiento intersticial reducido de la red BCC hace que los átomos de carbono distensionen la celda unidad BCC a lo largo de su eje C para acomodar los átomos de carbono.
Es- En esta figura podemos observar en este primer gráfico a una celda unitaria de hierro G cúbico centrado en las caras, FCC, que muestra un átomo de carbono en un gran hueco intersticial a lo largo del borde cúbico de la celda. En este otro gráfico V podemos observar una celda unidad de hierro acúbica centrada en el cuerpo BCC, que muestra un hueco intersticial más pequeño entre los átomos de borde cúbico de la celda unitaria. Por otra parte, en este gráfico C observamos otra vez una celda unidad de hierro, pero BCT, tetragonal centrada en el cuerpo, producida por la distorsión de la celda unidad BCC debido al átomo de carbono intersticial. Bien, dureza y solidez de martensita. Para hablar ya de las propiedades mecánicas de este compuesto, que viene de la degradación de la austenita. Muy bien, la dureza y solidez de las martensitas está directamente relacionada con el contenido de carbono y aumenta a medida que dicho contenido se incrementa. Sin embargo, la ductibilidad y la tenacidad disminuyen también cuando aumenta el contenido de carbono, por lo que la mayoría de los aceros al carbono simples martensíticos son revenidos por recalentamiento a una temperatura inferior a la temperatura de transformación a 723 grados centígrados. Las martensitas bajas en carbono se endurecen por la formación de altas concentraciones de dislocaciones y mediante el fortalecimiento de la solución sólida intersticial por átomos de carbono. Sin embargo, en las martensitas con alto contenido de carbono, las numerosas interfaces dispuestas como maclas en las martensitas de placa contribuyen también a la dureza. En el gráfico podemos observar la dureza aproximada de acero al carbono simple martensítico totalmente endurecido en función del contenido de carbono. La región sombreada indica una posible pérdida de dureza a causa de la formación de austenita retenida, la cual es más blanda que la martensita. Bien, descomposición isotérmica de la austenita, o un diagrama de transformación isotérmica para un acero al carbono simple eutectoide. Como hemos visto, hemos descrito los productos de reacción de la descomposición de la austenita de aceros al carbono simple eutectoides en condiciones de enfriamiento muy lento y rápido. Consideremos ahora que productos de reacción se forman cuando la austenita de aceros eutectoides es enfriada rápidamente. Se pueden realizar experimentos de transformación isotérmica para investigar los cambios microestructurales que corresponden a la descomposición de austenita eutectoide, utilizando diversas muestras pequeñas, cada una del tamaño aproximado de una moneda de 10 centavos. Las muestras se austenitizan primero en un horno a una temperatura superior a la temperatura eutectoide, como vemos en la figura en la sección A. A continuación, las muestras se enfrían con rapidez temple instantáneo en un baño de sal líquida a la temperatura deseada, por abajo de la temperatura eutectoide, como vemos en la sección B de esta figura. Al cabo de diversos intervalos, las muestras se sacan del baño de sal una por una y se enfrían rápidamente sumergiéndolas en agua a temperatura ambiente. De este modo, la microestructura obtenida al cabo de cada tiempo de transformación puede examinarse a la temperatura ambiente. Como vemos en esta figura, es un dispositivo experimental para determinar los cambios microscópicos producidos durante la transformación isotérmica de la austenita de un acero al carbono simple eutectoide. En este gráfico podemos ver un experimento para seguir los cambios microestructurales que se producen durante la transformación isotérmica de un acero al carbono simple eutectoide a 705 grados centígrados. Después de austenitizadas, las muestras se enfrían rápidamente en un baño de sal a 705 grados centígrados, donde permanecen durante los tiempos indicados y luego se enfrían con agua a temperatura ambiente.
otro gráfico donde podemos ver el diagrama de transformación isotérmica para un acero al carbono simple octetoide que muestra su relación con el diagrama de fases. Si se repite el mismo procedimiento para la transformación isotérmica de aceros octetoides a temperaturas cada vez más bajas, se puede construir un diagrama de transformación isotérmica. La curva en forma de S, que está junto al eje de temperaturas, indica el tiempo necesario para que la transformación isotérmica de austenita comience, y la segunda curva S señala el tiempo necesario para que la transformación se complete. Es decir, existe una curva de inicio de transformación y la segunda curva de finalización del proceso. Las transformaciones isotérmicas de acero octetoides a temperaturas entre 723 grados centígrados y 550 grados centígrados aproximadamente producen microestructuras perlíticas. Cuando la temperatura de transformación desciende dentro de este rango, la perlita cambia de la estructura gruesa a la estructura fina. El templado rápido o enfriamiento de un acero octetoide a partir de las temperaturas superiores a 723 grados centígrados en las que se encuentra una ocasión austenítica transforma la austenita en martensita, como lo hemos analizado anteriormente. Si los aceros octetoides en condición austenita se templan en caliente a temperaturas entre 550 a 250 grados centígrados, se transforma isotérmicamente, se produce una estructura intermedia entre la perlita y la martensita, a la cual llamamos vainita, y mostramos en este gráfico sus microestructuras. La vainita en aleación hierro-carbono puede definirse también como un producto de descomposición austenítico que tiene una estructura octetoide no laminar de ferrita alfa y cementita. Para aceros al carbono simple octetoides se hace una distinción entre la vainita superior, que se forma por transformación isotérmica a temperaturas de entre 550 y 350 grados centígrados aproximadamente, y la vainita inferior. La vainita superior tiene grandes regiones de cementita, semejante a varillas, mientras que la vainita inferior tiene partículas de cementita mucho más fina, como vemos en ambos gráficos, vainita inferior y vainita superior. A medida que la temperatura de transformación disminuye, los átomos de carbono ya no pueden difundirse con la misma facilidad, y por lo tanto la estructura de la vainita inferior tiene partículas de cementita más pequeña. Diagramas de transformación isotérmica para aceros al carbono simples no octetoides. Los diagramas de transformación isotérmica ya se determinaron para los aceros al carbono simples no octetoides. En esta figura podemos ver un diagrama para un acero al carbono simple con una estructura 0.47% hipooctetoide. Varias diferencias son evidentes en este diagrama de un acero al carbono simple no octetoide y el diagrama de un acero de uno eutectoide. Una diferencia importante es que las curvas S del acero hipooctetoide han sido desplazadas hacia la izquierda, por lo cual no es posible templar este acero a partir de la región austenítica de la región austenítica para producir una estructura totalmente martensítica. Una segunda diferencia importante es que se ha añadido otra línea de transformación para la parte superior del diagrama de acero octetoide que indica el inicio de la formación de ferrita prooctetoide. Por tanto, a temperaturas entre 723 y 765 grados centígrados solo se produce ferrita prooctetoide por transformación isotérmica. Ahora, enfriamiento continuo. Veremos ahora un diagrama de transformación por enfriamiento continuo para un acero al carbono simple octetoide.
En las operaciones industriales a base de tratamiento calórico, la mayoría de las veces el acero no transforma isotérmicamente a una temperatura superior a la temperatura inicial de la martensita, sino que se enfría continuamente desde la temperatura de austenita hasta la temperatura ambiente. En un acero al carbono simple, bajo enfriamiento continuo, la transformación de austenita a perlita se produce en todo un rango de temperaturas y no a una sola temperatura isotérmica. En consecuencia, la microestructura final después del enfriamiento continuo será compleja, ya que la cinética de la reacción cambia a lo largo del rango de temperaturas dentro del cual se realiza la transformación. En este gráfico podemos ver un diagrama de transformación por enfriamiento continuo, sobrepuesto a un diagrama TI para un acero al carbono simple eutectoide. En el diagrama de enfriamiento continuo, las líneas de inicio y final de la transformación están emplazadas a tiempos más prolongados y temperaturas un poco más bajas en relación con el diagrama isotérmico. Tampoco hay línea de transformación por abajo de 450 grados centígrados aproximadamente para la transformación de austenita a bainita. En esta figura podemos observar distintas velocidades de enfriamiento para muestras pequeñas de aceros al carbono simple sometidos a enfriamiento continuo desde la región austenítica hasta la temperatura ambiente. La curva de enfriamiento A representa un proceso de enfriamiento muy lento, como el que se obtiene cuando un horno eléctrico se apaga y se deja que el acero se enfríe junto con el horno. En este caso, la microestructura sería perlita gruesa. La curva de enfriamiento B representa un enfriamiento más rápido, como el obtenido al extraer un acero austenizado del horno, permitiendo luego que el acero se enfríe en contacto con el aire. En este caso se forma una microestructura de perlita fina. La curva de enfriamiento C comienza con la transformación de perlita, pero en ese caso no hubo tiempo suficiente para completar la transformación de austenita a perlita. La austenita restante que no se transformó en perlita a las temperaturas más altas se transformará en martensita a temperaturas más bajas, a partir de unos 220 grados centígrados. Este tipo de transformación recibe el nombre de transformación dividida, porque ocurre en dos pasos. Por tanto, la microestructura del acero consistirá en una mezcla de perlita y martensita. El enfriamiento a una velocidad más rápida que la de la curva E, mostrada en la figura, conocida como la velocidad crítica de enfriamiento, produce una estructura martensítica totalmente endurecida. Se han determinado los diagramas de enfriamiento continuo para muchos aceros al carbono simples de tipo ductoide, los cuales son más complejos porque a bajas temperaturas se forma también cierta cantidad de estructuras vainíticas durante el enfriamiento continuo.